Hola a todos, yo les voy a hablar de la reparación por escisión de bases o también llamado sistema BER. Y bueno, este sistema de reparación por escisión de bases consiste en retirar bases dañadas o inapropiadas del genoma y es un modo de reparación del DNA muy común y muy usado por la célula. Entonces, cuando una base es escindida o eliminada del genoma, es para poder ser luego reemplazada por la forma química normal y entonces evitar cambios mutagénicos. Las bases pueden tener diferentes alteraciones espontáneas en la química de su estructura. Y pues como conocemos, las bases que están involucradas en la estructura del DNA es la citosina, adenina, guanina y timina. Y estas bases pueden sufrir desaminación de bases, pueden sufrir cambios tautoméricos o pueden ser halogenadas por algún otro átomo como flúor o ser alquiladas, por ejemplo, con grupos metilo. También en el daño oxidativo las bases pueden ser oxidadas, lo cual puede causar fragmentación de sus anillos y generar diversas estructuras que pues al final de cuentas todas estas son potencialmente mutagénicas y pueden dañar algún gen en especial que puede ser importante. Entonces, por esta dicha razón es que hay que retirarlas del genoma. El sistema ver cómo funciona. Primero que nada tiene que identificar a la base dañada y esta base es eliminada por una DNA glicosilasa, la cual es la que la identifica. Entonces la elimina, cataliza, lleva a cabo una catálisis por hidrólisis de los enlaces N-glicosídicos y después va a generar un espacio en el DNA. Entonces cuando se genera este sitio se les llaman sitios AP. Ahí ese sitio es reconocido por una AP endonucleasa que va a cortar el enlace fosfodiéster y cuando se corta en cualquiera de los lados, puede ser del lado 5' o del 3', va a entrar otra enzima que es la deoxirribofosfodiesterasa, que va a eliminar al residuo de 2-desoxirribosa fosfato que está pues ahí todavía unido y lo va a quitar para que después por síntesis reparadora mediante la DNA polimerasa se coloque el correspondiente nucleótido con la base correcta y una DNA ligasa va a formar los enlaces fosfodiéster otra vez para finalmente finalizar la reparación. Entonces, las DNA glicosilasas son muy importantes porque dan inicio a que se lleve a cabo este tipo de reparación. Las DNA glicosilasas reconocen los daños específicos en las bases, por lo cual se hacen muy diversas. Entonces existen diferentes tipos de enzimas. Aquí en esta tabla se muestran diferentes tipos de DNA glicosilasas que actúan sobre diferentes sustratos o bases que aparecen en el DNA que no deben de estar y las quitan. Entonces, de acuerdo a esto, las DNA glicosilasas son bioquímicamente enzimas eficientes para la reparación del DNA, pero también cada enzima es dotada con un sustrato específico limitado. Y pues esto se vuelve un poco ineficiente porque el genoma tiene que tener varios genes para codificar todas esas diferentes proteínas para que se puedan reparar los diferentes daños en las bases. Otras enzimas importantes pues son las AP endonucleasas mencionadas, que pues reconocen los sitios AP y escinden el enlace fosfodiéster. Ahora, ya finalmente, después de haber dado el recorrido a este sistema de reparación, vamos a pasar a ver un ejemplo en un artículo de investigación que fue realizado por investigadores de la Universidad de Guanajuato. Este artículo que ellos publicaron en el Journal of Bacteriology en el año de 2016 pues está relacionado con el sistema de reparación por escisión de bases o BER. ¿Y cuál título tiene? Que la AG-hipoxantina DNA glicosilasa es sintetizada en el compartimento de la foréspora y está involucrada en contrarrestar los efectos
genotóxicos y mutagénicos de bases alquiladas y de hipoxantina en el DNA durante la esporulación de bacilos subtiles. Y bueno, de manera introductoria, la desaminación de DNA es uno de los mayores tipos de daño genético espontáneo. Y por ejemplo, la hipoxantina y las bases alquiladas son potencialmente mutagénicas. Aquí en el diagramita lo que se está mostrando es un ejemplo de cómo puede suceder una mutación cuando existen bases dañadas. Por ejemplo, la adenina se puede convertir en hipoxantina mediante desaminación y originalmente estaba apareada con timina, pero la hipoxantina es muy similar a la guanina, por lo tanto también puede aparearse con citosina. Entonces, cuando se hace una ronda de replicación, se puede generar una mutación de transición y entonces puede generar guanina con citosina. Estos daños pues son reconocidos por varias DNA glicosilasas, por ejemplo la 3-metiladenina DNA glicosilasa y otras relacionadas que se han encontrado en humanos, ratones y rata, y se ha encontrado claramente que la falta de eliminar estas bases se relaciona con fenotipos mutantes que no tienen estas enzimas. En bacilos subtilis, la hipoxantina y bases alquiladas pueden ser procesadas por una enzima que se llama alquiladenina DNA glicosilasa, la cual es objetivo de este estudio. ¿Qué se sabe de esta enzima? Esta enzima es estructural y funcionalmente similar a la AGG humana. Esta AGG humana lo que hace es eliminar bases metiladas, y este gen se encuentra adyacente a un gen que se llama CATX, que codifica una catalasa que se expresa en épocas tempranas de desarrollo de esporulación y pues se expresa para contrarrestar los niveles de peróxido de hidrógeno. Entonces hicieron comparaciones en las secuencias promotoras de CATX y de AGG para ver si estaban homólogas y saber si posiblemente tenían un mecanismo de regulación similar, pero se encontró que no. Por lo tanto, en este estudio ese fue el objetivo, investigar cuáles eran esos mecanismos regulatorios por los cuales se expresaba AGG y cómo llevaron a cabo este experimento. Utilizaron varias cepas, las cuales están mostradas en esta tablita, y varios constructos en plásmidos que fueron usados para construir las diferentes cepas, y todas eran de Bacillus subtilis. Ahora, a manera breve, la metodología consistió en lo siguiente. Realizaron ensayos de beta-galactosidasa, principalmente para saber dónde se expresaba AAG. Después de saber dónde se expresaba esta proteína, decidieron observar en microscopía por fluorescencia para verificar la presencia de la enzima en el sitio que encontraron. Posteriormente realizaron otros ensayos de beta-galactosidasa en presencia y en ausencia de un factor súper importantísimo para la expresión de genes en esporulación, que es el factor sigma G. También llevaron a cabo secuenciación mediante extensión de primer y llevaron a cabo ensayos de susceptibilidad y determinación de mutagénesis usando dos agentes que cambian o modifican las bases. Y pues principalmente esto fue hecho para saber cómo afectan la esporulación y cómo se aumentan las frecuencias de mutagénesis y cómo la enzima que están estudiando puede contrarrestarlos. Ahora, pasando a los resultados, como primer punto, ellos querían saber dónde se expresaba la enzima, así que ellos lo que realizaron fue fusionar una parte del gen de la enzima AAG con el gen reportero LACZ y midieron la beta-galactosidasa, la actividad. Y lo que se observa es que en la célula vegetativa no se expresa, pero en la fase de esporulación sí. Se observa claramente que en la foréspora, que son las fases tempranas de la formación de la espora, hay una notable expresión de la enzima. Entonces ellos encontraron eso y dijeron, pues ahora hay que localizar
Entonces lo que hicieron fue fusionar la proteína con una proteína fluorescente y observarla bajo microscopio de fluorescencia, y observaron claramente que la proteína sí se observa en la foréspora. Aquí en estas imágenes se observa la foréspora muy fluorescente y la célula madre que casi no. También usaron una tinción de fluorescencia y también se observa el mismo patrón, la fluorescencia en el compartimento de la foréspora, y en los últimos cuadritos de aquí se observa la superposición de los dos filtros. Posteriormente ellos sabían que el factor sigma G es el responsable de la expresión de genes específicos de la esporulación, así que querían saber la dependencia que tenía la expresión de AAG cuando estaba y cuando no el factor sigma G. Entonces, cuando no está, no hay expresión de la proteína. Claramente aquí se observa que los niveles de beta-galactosidasa no se expresan. Y cuando sí está, sí hay expresión de la enzima. Entonces eso fue algo muy relevante porque encontraron que sí se expresaba en dependencia del factor sigma. Aquí claramente en los triangulitos rellenos se observa que hay expresión de la enzima en unidades de beta-galactósidas, mientras que la que no la tiene, no hay expresión. Entonces, en base a esto, decidí mapear la región génica de AAG. Observaron pues su gen vecino, CATX, y otro gen más. Y aparte mapearon la secuencia promotora de AAG mediante una técnica que se llama extensión de primer. Aquí se observa claramente que es un gel donde se está llevando a cabo la secuenciación de la región promotora. Después de obtener la secuencia, la compararon con la secuencia consenso promotora dependiente de sigma G, y se observa que las que están en negrito son las homólogas. Hay un nivel claro de homología, por lo que esto sugiere que sigma G regula la expresión de AAG. Enseguida llevaron a cabo ensayos de sensibilidad, susceptibilidad de células esporulantes a agentes como el ácido nitroso, que es un agente que desamina la adenina, y lo expusieron a diferentes cepas. Se observa que en la silvestre hay más sobrevivientes en comparación con las mutantes. Pero claramente aquí en esta imagen se observa que la deficiencia de YWQL, que es un gen que codifica para una uracil DNA glicosilasa, hay menos sobrevivientes, lo que sugiere que esta proteína está más involucrada en eliminar bases desaminadas como la hipoxantina en comparación con AAG, pero AAG al parecer como que también participa. El siguiente ensayo de sensibilidad fue para metilmetanosulfonato, igualmente para las mismas cepas, y se observa también que hay una disminución de sobrevivientes en las cepas deletantes, pero aquí en la figura B se observa que la deficiencia de AAG afecta más la sobrevivencia de las cepas. Hay menos sobrevivientes en comparación con YWQL, lo cual significa que AAG participa más en la eliminación de bases metiladas, así como también la eliminación de bases de hipoxantina. En esta tablita lo que se está mostrando son las dosis letales 50 y 90, que en base a estas fue como hicieron los ensayos anteriores. Finalmente ellos obtuvieron las frecuencias de mutación a rifampicina. En estas gráficas se muestra las cepas que fueron expuestas a los diferentes agentes mutagénicos y calcularon los niveles de células resistentes a rifampicina. Las barras grises son las que no tienen el tratamiento y las barras grises fuertes son las que sí lo tienen. Las cepas deficientes de AAG muestran claramente una frecuencia de mutación, como se observa tanto en A como en B para los dos agentes, y en la figura A también YWQL aumentó su deficiencia, se observó que hay un aumento en la frecuencia de mutaciones. Por lo tanto, quiere decir esto que AAG y tanto YWQL están contrarrestando los efectos mutagénicos de estos agentes. Entonces,
Ya después de haber visto toda la revisión de estos resultados, ¿qué concluyen los investigadores? Pues ellos finalmente concluyen que sí se expresa principalmente en el compartimento de la espora, y debido a los resultados que obtuvieron del análisis de homología de las secuencias promotoras, ellos promueven a AGE como un miembro adicional del regulón delta sigma. Y aparte, pues finalmente se demostró que AGE elimina ADN alquilado y desaminado durante el desarrollo de la esporulación en bacilos sutiles. Esta es la referencia consultada y muchas gracias por su atención.